capítulo 11, versículo 19, porque el versículo 1 del capítulo 11 hasta el 18, vemos que los hermanos que fueron con Pedro, compartía el pastor el martes anterior, cuando fueron a la casa de Cornelio eran judíos, que hasta ese entonces era la salvación para los judíos, ¿no? No se aceptaban y el Espíritu Santo venía sobre los judíos y ellos vieron que Cornelio con todo lo de su casa, como recalcaba el pastor, como vinieron todos sus familiares, sus parientes más cercanos, sus amigos, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y en el capítulo 11, versículo 1 al 18, Pedro le explica a ellos, ¿sí? ¿Cómo pudiste entrar, Pedro, en la casa de ellos que es prohibido para los judíos entrar en una casa de un gentil? Era como entrar en una persona despreciable, los gentiles, ¿no? Pero Pedro explica que tuvo una visión, ¿sí? Explica acerca de ese lienzo de los reptiles y también dice que el Espíritu Santo en el versículo 12 me dijo. Eso es palabra mayor. Cuando el Espíritu Santo te dice una cosa, tenés que hacerla. Cuando el Espíritu Santo le dijo al pastor y puso también en el corazón del evangelista Joel hacer la campaña, obedecimos a la voz de Dios. Amén. Por eso siempre dice el pastor, el compromiso no es con el pastor, no es con ninguno, el compromiso es con Dios. Poniendo las maderas para el escenario, cantando cada canción, ¿sí? Poniendo los bancos, todo, el compromiso es con Dios. Amén. Todo lo que hacemos en el reino de Dios no es en vano. Amén. Por eso Pedro, en cierta manera, dice, el Espíritu me dijo, muchachos, que vaya al Cornelio. Y luego dice, el 15, lo voy a resaltar rápido, cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Y les hace recordar Pedro, capítulo 2 de Hechos, que lo ha compartido el pastor, cuando fueron todos llenos. De la misma manera, el Pentecostés, hubo un Pentecostés en la casa de Cornelio, hubo un Pentecostés ahí y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas personas que no eran judías, los gentiles, ¿no? Y entonces dice que el 16 se acordó de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan, el Bautista, ciertamente bautizó en agua, mas vosotros, dijo Jesús, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, dice Pedro a los hermanos, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿No? ¿Sí? Cuando Dios obra, ¿quiénes somos nosotros para decir, Señor, no hagas esto? ¿No? ¿Quiénes somos nosotros? ¿No? Y realmente esto es así, hermanos, como compartíamos, ¿no? ¿Qué puedo hacer esta alabanza? ¿Qué puedo decir ante la gracia de Dios? Aquí estoy, ¿no? Con manos alzadas. ¿Qué puedo hacer más que obedecer a la voz de Dios? Y Pedro obedeció, ¿no? 18 dice, bueno, entonces ¿qué hicieron? Vemos que callaron los judíos. No dijeron más nada y glorificaron a Dios y dijeron de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea que la salvación no solamente era para un sector, sino que era para todo aquel que cree por medio de la fe en Jesús. Amén. Versículo 18, ya acabamos. Ahora bien, también, esto lo compartió el pastor, pero vamos a avanzar un poco más. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿acuerdan? Capítulo 6, versículo 7, Esteban significa corona, ¿sí? Y me acordaba cuando estaba preparando esto, Salmo 103 dice la palabra de Dios que Dios te corona de favores y de misericordia, ¿sí? A causa de ese coronamiento, por así decirlo, en nosotros, y en esto no quiero hacer una teología ni nada, ¿no? Sino el significado de corona que me llamó la atención, el significado de Esteban. Pasaron las persecuciones, ¿no? Pero a pesar de eso, el Señor a los hermanos los sostuvo con favor y misericordia. A pesar de todo, la palabra de Dios prevaleció. Lo vimos, ¿no? Capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, 6, 7, capítulo 8, en Samaria también Felipe, Saulo, capítulo 10 en Cornelio y acá estamos, capítulo 11. Pasaron hasta Fenicia de la persecución. Y Fenicia sería la región del norte de Galilea. Quería poner acá en el proyector un mapa, que se lo debo, no llegué con el tiempo, pero bueno, era la región costera al norte de Judea. Había puertos entre Tiro y Sidón, donde era un lugar de comercio, donde estaba la pesca, ¿sí? Fenicia. Luego dice Chipre, que también era una isla,
y Antioquía. Dice que pasaron ahí no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Quiénes? Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución. Judíos iban a los judíos a hablarle la palabra de Dios, el evangelio, ¿no? Antioquía, y en esta ocasión, cuando vemos acá en Antioquía, está hablando, habían dos ciudades, Antioquía y Antioquía de Siria. Y acá en esta región que estamos viendo era Antioquía de Siria. Fueron a una de las 3 ciudades principales de Siria y fueron dispersados hasta ahí, ¿no? Versículo 20 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre, de esa isla que le mencionaba, y de Cirene. Y también anoté, Cirene era una ciudad portuaria en la costa de África. O sea, unos de África, unos africanos, que es la actual Libia. Un país, ¿no? Libia es un país en África. Y bueno, vemos acá el 20, dice, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Vemos acá, a los gentiles, hermanos, ¿sí? ¿Y qué dice? Anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Qué anunciaron? El evangelio del Señor Jesús. Les recomiendo que anoten, yo desde esta serie que está compartiendo el pastor, vemos y anotá y subrayá esa parte cuando dice que anunciaban, que evangelizaban. Vemos en este tiempo que hay muchos que hablan diferentes cosas, ¿sí? Que en ciertas maneras tienen un evangelio como el evangelio de la prosperidad. Esto también lo mencionaba el pastor, ¿no? El evangelio social, que es una parte del evangelio. El evangelio social, y lo vamos a ver también en este mismo pasaje. El evangelio de la prosperidad también, Dios quiere prosperarte, claro que sí, pero es una parte, ¿no? Y lo que hacía hincapié el pastor, y también lo mencionamos acá, no es solamente eso, sino la salvación del alma. ¿El evangelio cuál es? El evangelio del Señor Jesús. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo vino al mundo, ¿sí? Que nació, que murió, que resucitó, que ascendió a los cielos y que volverá por segunda vez. ¿Cuál es el evangelio que estuvo predicando mi hermano en la campaña que estuvimos anunciando e invitando todo el tiempo en la alabanza a la gente a que se acerque a Cristo? ¿Sí? Porque no predicamos el cartel, sino anunciamos el evangelio, que es las buenas noticias de salvación. Hay buenas noticias, y en esta ocasión para los griegos. Entonces estas personas, estos africanos, esta persona de estas islas también de Chipre, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Versículo 21, que también subrayé, dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. En primer lugar vemos la mano del Señor. Me llamó la atención la palabra mano, ¿sí? Y acá está dando la idea de un instrumento utilizado para llevar a cabo determinado propósito. Esto es un término figuradamente, ¿no? No es que la mano literal de Dios vino, ¿no? No, sino que la mano del Señor, hablando figuradamente, hablando de los juicios de Dios, del propósito, de la voluntad de Dios, estaba con estas personas, con ellos, y gran número creyó y se convirtió, hermano. También está hablando de un plan y de una intención. ¿Cuál era la intención de Dios? ¿Cuál era la intención de que Jesús en el capítulo 1 de Hechos, antes de ascender a los cielos, dijo, me seréis testigos en Jerusalén, o por las buenas o por las malas, ¿no? Porque se habían quedado en Jerusalén durante mucho tiempo, y acá en el capítulo 11 lo vemos que estaba el informe también, ¿no? Pero por las malas, en determinada manera, vino las persecuciones y se fueron. En Samaria fue Felipe, ¿no? Me seré testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿sí? Y hasta lo último de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Y llegó hasta acá, hasta Argentina, ¿no? Estamos en la parte, ¿no? Tierra del fuego, ¿cuántos hermanos hay? ¿No? Llegó a la parte más remota la palabra de Dios, hermano. Por eso dice que la mano del Señor, ¿sí? Estaba con ellos. Y qué bueno, hermanos, que la mano del Señor esté con cada uno de nosotros. Y dice, y gran número creyó, y luego dice, se convirtió al Señor. Pero primero dice, creyó, que es una palabra que dice persuadir. Yo te estoy hablando, te estoy predicando, y el propósito de una predicación es persuadir.
¿Cuál es el propósito de una predicación cuando uno llama, cuando uno evangeliza en la campaña, sea en la iglesia, sea en el lugar que Dios te mande a predicar? Es persuadir, es convencer a la persona, es tocarle su intelecto y hacerle ver que las propuestas del evangelio, que es eterno, es una propuesta de vida o muerte. Porque la palabra de Dios dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es una decisión. Y el evangelio se trata de eso, ¿sí? El predicar, de persuadir, decirle a las personas que tan mal estás y que necesita un Salvador, ¿sí? Y que la persona tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar una decisión. Todos los días, cada mensaje que escuchás, sea en donde sea, en las noticias, lo que sea, cada mensaje que escuchás produce sensaciones en tu vida. En mi mente, produce sensaciones. Sea buenas o malas, produce sensación cada mensaje, que me hacen tomar una decisión. Cada mensaje produce sensaciones que me hacen tomar una decisión, y esa decisión produce un resultado en mi vida. La palabra de Dios, hermanos, también produce sensaciones en las personas, en cada vida, ¿sí? Pero lo especial de todo esto es que la palabra de Dios siempre, hermanos, te va a llevar a un buen puerto. El Señor, cuando te habla, siempre te va a hablar para bien. Cuando el Señor siempre te amonesta, te va a amonestar para bien, ¿sí? Y por eso vemos que produce sensaciones y nos hace tomar las decisiones conforme a este evangelio, conforme a lo que el Señor me dice, ¿sí? Porque no funciona de otra manera, ¿no? Realmente funciona en las matemáticas de Dios, en los propósitos de Dios. Y en esta ocasión, el versículo 21, en la mano poderosa del Señor, conforme a sus propósitos. Por eso dice la palabra de Dios que creyeron, ¿sí? Fueron persuadidos, ¿no? Se convencieron de que sí, de la palabra de Dios, del evangelio, de lo que le habían anunciado, pero también dice, y se convirtieron al Señor. Gloria al nombre del Señor. Es una palabra que significa estrefo, que bueno, es una palabra en griego que quiere decir girar de lado, ¿no? A veces yo lo ilustro con el transportador. ¿Cuántos fueron a la escuela y tenían el transportador en la escuela, no? Y el transportador tenía, corregidme vos, Nuria, 180, ¿verdad? Ahí está, 180 era, ¿sí? Que podías hacer 90 ahí o 180. Estabas de acá y trazabas y te ibas para el otro lado. Esa es la palabra que significa conversión, convertirse, ¿sí? En primer lugar, es una palabra activa, que es algo que la persona tiene que tomar la decisión. Amén. El evangelio te persuade, te convence. No podés estar quieto. No pudimos estar quietos el fin de semana. Estuvimos de acá para allá, ¿sí? Hoy estuve a full acomodando también los parlantes, todos ahí, las cosas, ¿no? Sacando fuerza, la mano poderosa del Señor, ¿no? Pero realmente no nos deja estar quieto. Y todo lo que hagamos para el Señor no es en vano. Y quiero resaltar esto, hermano. Gloria al nombre del Señor. Por eso el evangelio te persuade. Hay poder, y la palabra de Dios, decía Pablo a los hermanos de Corinto, decía, agradó a Dios salvar a las personas por la locura de la predicación. Por la predicación hablada, es una locura. Es tropezadero para los judíos, decía Pablo. ¿Por qué? Porque los judíos se jactaban en que tenían la ley, que tenían la palabra de Dios, pero era un tropezadero para los judíos, ¿sí? Y para los gentiles, para las otras personas, una locura, es una locura. Es más allá de la ilógica del hombre. Aquella persona que nosotros tal vez nos damos un peso, lo vemos marginados en las plazas, aquella persona que está en la droga, que está en la delincuencia, aquella mujer que se prostituye, hermanos. Imagínate cualquier tipo de persona, Dios lo puede cambiar, Dios lo puede transformar, porque hay poder en su evangelio, en su palabra. Amén. Y por eso vemos acá que fueron persuadidos, pero también fueron convertidos. Dice, creyó gran número, creyó y se convirtió al Señor. Por eso la primera palabra activa es girar de lado, ¿no? Como el transportador. No un giro de 360, ¿no? Porque yo giro y vuelvo al mismo lugar. No, girar. Estoy por acá, cambio de rumbo en la conversión, ¿sí? Y la segunda palabra que quiere decir esto, hacer volver a la persona. ¿Pero a quién? A Cristo. Hacer volver a Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Fueron persuadidos,
giraron, ¿no? Fueron a Cristo, fueron a sus pies, fueron a el camino del Señor. Gloria a Dios. Por eso leíamos los judíos en el capítulo antes, decían, bueno, arrepentimiento para vida. Fueron arrepentidos de corazón. Versículo 22 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. En el capítulo 9 aparece Bernabé, lo hemos visto también, ¿sí? Cuando trajo a Saulo con los hermanos, y acá aparece Bernabé, dice que fuese a Antioquía, y el versículo 23 dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Gloria al nombre del Señor. Y acá algunas cosas para destacar, hermanos. La gracia de Dios es un favor no merecido, es un regalo no merecido, un favor dispuesto, inclinado favorablemente, ¿sí?, hacia la persona, inclinado para compartir en beneficio. La palabra de Dios nos dice que Dios se inclina. Hay un salmo que dice David que amo al Señor porque inclinó su oído a escuchar mi voz, no siendo nada, ¿no? No siendo nada, el Señor en su gracia, en su misericordia, inclinó su oído para escuchar nuestro clamor, para escuchar nuestra petición. Pero aún más allá, profundo de la palabra gracia, que es en la persona de Cristo, ¿sí?, que es el regalo por la cual vos y yo podemos estar acá y disfrutar de esta salvación. Gloria al nombre del Señor. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios que por gracia somos salvos, no por obras, y esto es por medio de la fe en Cristo, no por obra para que nadie se gloríe, ¿sí? Por eso la palabra es un regalo no merecido. Y acá podemos ver en el versículo 23, cuando llegó Bernabé, ¿qué pasó? Vio la gracia de Dios, ese favor inclinado también en los hermanos, en los griegos, en esas personas que creyeron y se convirtieron, dice, y se regocijó. Y algo importante que hablaba, me llamó la atención, que comparte Prisi con Nuria, y hablaban de alegrarse, ¿no? Y de regocijarse. La palabra de Dios nos habla de regocijo, ¿no? Una parte del fruto del Espíritu Santo es el gozo. Y la persona del mundo no puede tener ese gozo que habla la palabra de Dios. La persona del mundo no puede regocijarse. La persona del mundo puede alegrarse en un término superficial. Pero la palabra de Dios nos dice que el cristiano puede regocijarse. ¿Por qué? Por sobre la base de la gracia de Dios. La gracia de Dios es infinitamente mayor a cualquier circunstancia. La gracia de Dios es infinitamente mayor a mis emociones, a cómo yo me sienta. Porque mañana puedo estar como un trapo de piso, o el jueves puedo estar tocando el cielo con las manos, pero en definitiva dice la palabra de Dios que por gracia somos salvos por medio de la fe. No por medio de lo que sienta, no por medio de cómo me levante con el pie izquierdo, ¿no?, sino por medio de la fe. Se trata de creer, ¿no? Y la gracia de Dios es mayor y yo me regocijo sobre eso. Voy a tomar un poco de agua. Dice, versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, dice que se regocijó. Literalmente, ¿saben lo que está diciendo acá en regocijó? Es experimentar la gracia de Dios y estar consciente de su gracia. Así de sencillo. Bernabé, ¿qué pasó? Estuvo consciente de la gracia de Dios, estuvo consciente y se alegró de los hermanos, y dice que también y exhortó a todos. Exhortó a todos. Y acá también es hacer una rogativa de manera personal, es un contacto estrecho, es un ruego. Yo no puedo exhortar a una persona, ¿no?, y quedarme solamente y no conocer a la persona. La exhortación es algo íntimo, es algo más profundo, hermanos, es una comunión, ¿sí? Y como siempre lo dice el pastor, lo enseña, no es solo ponerme al frente del hermano, sino al lado del hermano, a la par del hermano, y decirle, hermano, y alentarlo, restaurarlo, es restaurar, es alentarlo al hermano, ¿sí?, hacerle ver su error, pero caminar con mi hermano, no ponerme adelante, sino ponerme al lado de mi hermano. Y Bernabé vio la gracia de Dios, dice, se regocijó y también se puso al lado de ellos. Ellos son mis hermanos, ¿no?
en otras palabras, y dice que es un llamado de atención también, exhortar. Llamó la atención a ellos. ¿A qué? A todos llamó la atención a que con un propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y acá la palabra propósito nos habla de una prótesis, ¿no? A veces tenemos prótesis dental, ¿no? Pero nos habla de la prótesis de Dios. Nos habla de ¿qué? De establecer de antemano con un propósito específico. Hay un propósito que Bernabé vio, hay un propósito que los hermanos, estos que se habían convertido, vieron, que era predicar el Evangelio y permanecer fieles al Señor. ¿Cuál es el propósito que vos y yo estamos acá en la iglesia y que vamos a permanecer? Estuvimos de campaña, vamos a seguir hasta fin de año y hasta que Cristo venga, vamos a seguir sirviendo al Señor, permanecer fiel al Señor. Amén. Uno de los aspectos, otro del fruto del Espíritu Santo es la fe. Pero la fe ahí está hablando de la fidelidad, ¿sí? El Espíritu Santo que está en vos y en mí, hermanos, nos da ese fruto completo, ese paquete completo, como me gusta decirlo a mí, que es la fidelidad. Por eso cuando la fe tuya y la mía necesita ser ilustrada y demostrada, ahí aparece la fidelidad. Soy fiel al Señor, no llego a fin de mes, me pasa esto, me pasa aquello, en la salud, en lo financiero, sigo siendo fiel al Señor. Amén. Y por eso, en esta ocasión acá, acordémonos que del versículo 19 que estábamos leyendo había una persecución. Se habían escapado porque lo querían matar a todos los hermanos, ¿no? Y Bernabé exhorta a todos a que con propósito establecerse, dice en otra versión, con una firmeza de corazón, y acá la palabra corazón nos habla de todo tu ser, todo, permaneciesen fieles al Señor. Tu corazón tiene que permanecer fiel al Señor. Tu vida entera, hermano, tu vida entera, ¿no? Hoy compartíamos la alabanza, el Señor nos ministraba, ¿no? Y hablábamos de esto, hermano, de que realmente el Señor no le podemos hacer transacciones. Señor, te dio un 25% de mi vida y el otro 75%, bueno, veremos, estamos en veremos, ¿no? El Señor lo quiere todo. Amén. ¿Cuál es el principal mandamiento? Amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo, tenés que amar al Señor. Y de la misma manera a tu prójimo. Y Bernabé tenía ese amor hacia los hermanos, por eso dice que vio la gracia de Dios, ¿sí? Y se regocijó y exhortó a los hermanos, hermano querido, estamos pasando por este momento, pero te animo, me imagino a Bernabé decirlo, con un propósito de corazón firme, con todo tu ser, hermano, no vuelvas atrás, permanece fiel al Señor, con un corazón firme en Él, en Cristo Jesús. Amén. Por eso, hermanos, estando en Cristo, todo. No estando en Cristo, nada. Amén. En Cristo tenemos que permanecer firmes en Él. Amén. Por eso también seguimos leyendo y dice, ¿por qué? Hay un porqué, dice el versículo 24. Bernabé le dijo todas esas cosas, dice el 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Cuántos quieren tener a un Bernabé en el grupo? ¿No? En el grupo de WhatsApp, en el grupo de oración, a esos hermanos que te levantan, ¿sí? Y que te animan, hermano, que te incentivan a orar. Y con esas personas sí o sí, o orás u orás, ¿no? O seguís adelante o seguís adelante, esa persona llena del Espíritu Santo, y es lo que necesitamos nosotros, ¿no? Ser lleno del Espíritu Santo. Cantábamos una canción que decía, queremos más, derrama de tu presencia, queremos más de ti, más del Señor, hermanos. La teología, el conocimiento de Dios, el estudio de Dios no puede ser domesticado. El Espíritu Santo, la iluminación, a diferencia de las matemáticas, que son ciencias exactas, la teología, el conocimiento de Dios, cuanto más profundo voy del Señor, yo no lo puedo domesticar y encasillar a Dios. ¿Se entiende esto? Cada día, cuando vamos más del Señor, cuanto más nos santificamos, hermanos, cuanto más buscamos del Señor, más nos vamos a ver como un pecador, como la peor persona, porque de eso se trata la santificación. Mientras más grande me hago en el servicio, mientras más busco al Señor, más pecador me veo,
porque realmente necesito más de la gracia del Señor. Necesito más y más voy a ver a Cristo. De eso se trata. Amén. Y acá vemos esto. Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Una gran multitud fue agregada al Señor. Y dice el versículo 25, dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Vemos que Bernabé no se olvidó de Saulo, sino que lo llamó, ¿sí? Y hallándole le trajo a Antioquía. Y el versículo 26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos, y acá me gusta también que lo podamos marcar. Se les llamó cristiano por primera vez, ¿en dónde? En Antioquía. En esta iglesia de los gentiles se les llamó por primera vez la palabra cristiano. ¿Pero quiénes? Y la palabra cristiano, acá lo quiero leer, se lo anoté, es el nombre que fue dado por primera vez a los adoradores de Jesús por los gentiles. ¿Quién le puso estos nombres y lo bautizaron cristianos? Los otros gentiles. Pero no era un término de honor, sino como un término de burla. ¿Sí? Las personas que no conocían a Jesús, esas personas que no habían conocido al Señor, no se habían convertido, le dijeron cristianos, que la palabra cristiano quiere decir pequeños cristos. Decían, es como, me acuerdo a nosotros también nos decían, aleluyita. ¿No? Decían, gloria a Dios, ¿viste? Los chicos. Evangelio, ¿no? Como un insulto, me acuerdo una vez, ¿no? Estaba con mi hermano Joel, ¿no? Y me acuerdo acá en la cancha. Y no me acuerdo que le devolvió la pelota y se fue un poco lejos y un chico le dijo, evangelio. Como que un insulto, ¿no? No sabe lo que significa. Gloria a Dios, ¿no? Por eso. Pero ese nombre se fue dado por los gentiles. Pero a partir del siglo II, por un tal Justino Mártir, en adelante, en el siglo II, por ellos, en adelante fue aceptado ese nombre como un título de honor, ¿no? Aunque en este tiempo, yo lo veo en el capítulo 11, es como, ¿no? Es como que me rebala, como que no me afecta para nada. Es un honor ser llamado cristiano. Era un título, ¿no? Antes eran llamados, lo vimos en los capítulos anteriores, los del camino. ¿Cómo se llamaban? No estaban los cristianos, sino eran los del camino. ¿Por qué? Porque estaban en todos lados, hablando de esto, están acá también, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Eran llamados los del camino. Y acá vemos esto, hermanos. Todo un año y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Gloria a Dios. ¿Cuántos son cristianos? Amén. Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Versículo 27 dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Fíjense en que acá la Biblia es exacta y nos da este emperador que existió y nos muestra todo esto, hermanos. No sabemos si Agabo era apóstol, pastor, evangelista u otro, porque no lo dice, pero vemos acá esto, hermanos. Tampoco importó, ¿no? El Espíritu lo usó para profetizar, y la única información que da es que era de parte de la iglesia él. Y realmente esto es todo lo que se necesita para ser usado por Dios. ¿Qué cosa? Ser parte de la iglesia, ser parte de la comunión, ¿sí? Ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Luego aparece más adelante, Agabo, capítulo 21, que ya el pastor lo va a estar compartiendo, pero acá vemos que daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra, y el versículo 29 dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, y acá es lo que le mencionaba el evangelio social, ¿no? También de ayudar, ¿no? La buena religión que mencionaba Santiago habla de la buena religión, pura, sin mancha, que es hospedar al huérfano, hospedar a la viuda, ayudar a los pobres. El Señor también nos llama, ¿no? A ayudar, ¿sí? Pero lo principal es
predicar el mensaje de salvación. A través de eso, el Señor te puede usar, ¿no? Había un chofer de colectivo que no sabía cómo ser usado por Dios. Yo quiero hacer algo. Y decía, en la cabecera, donde empezaba su recorrido, empezó a dejar un tratado en cada silla del asiento, ¿no? Y él se sentía usado por Dios. Dice que a la terminal había algunos tirados, pero algunos los agarraban, ¿no? Algún tratado. Y de esas diferentes maneras, ¿no? ¿Qué es lo importante y lo que se necesita para ser usado por Dios? Realmente ser parte de la iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y vemos esto, hermanos. Entonces los discípulos, y con esto terminamos, 29 y 30, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Gloria al nombre del Señor. Lo hicieron, obedecieron. Gloria al nombre del Señor. Vemos esto, hermanos, ¿no? Como mencionaba en el versículo 26, también es discípulo aquel que toma la decisión de seguir a Cristo, es instruido en su palabra y así fortalece cada vez más su fe en el Señor. Gloria al nombre del Señor. Yo, si soy llamado cristiano, no solamente tomo la decisión de seguir a Cristo, sino me instruyo en su palabra, ¿sí? Cada día más. Y acá, como lo vemos acá también, en estos versículos que hemos mencionado, los hermanos no solamente se instruyeron en la palabra de Dios, sino que sirvieron y fueron de ayuda a todas estas personas que estaban pasando por una gran hambre en ese tiempo y fueron sustentados por los hermanos. Y termina diciendo, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Capítulo 12 seguramente el pastor va a estar compartiendo, pero hasta acá la palabra del Señor. Y algo que te quiero dejar, ¿no? Para resaltar es lo que mencionábamos. Versículo 23 es clave y de la misma manera el Señor nos llama a nosotros a permanecer fiel al Señor. ¿Cuál es la palabra clave que puedo ver también en estos pasajes que leímos? Permanecer fiel al Señor, hermano. Permanecer fiel. Si realmente yo creí en el Señor, si realmente me he convertido, ¿sí?, al Señor, tengo que permanecer fiel y de corazón, con un corazón firme, a pesar de lo que pase, venga lo que venga, siendo parte de un gran hambre tal vez o no, siendo parte de esas personas que ayudan, de todas maneras tengo que permanecer fiel al Señor.